La publicación que se presenta hoy pretende hacerse cargo de conceptualizar estas tres categorías que circulan en el actual debate sobre educación: lo público, lo laico y la gratuidad. El documento cuenta con la presentación del cardenal Ricardo Sati, arzobispo de Santiago y gran canciller de nuestra universidad, quien explica, y quisiera citar: la invitación es a reflexionar, dialogar, debatir y proponer los mejores caminos para una educación de calidad que llegue a todos los sectores con equidad, que sea ofrecida con altura de miras y escogida con libertad por parte de quienes tienen el derecho inalienable de educar a sus hijos de acuerdo a los valores que su conciencia les inspire. Y el padre Tomás dice, cito: los desafíos que ahora asumimos nacen tras las protestas estudiantiles del año 2011 y probablemente también del año 2006, y que se han extendido como una demanda central: una educación pública, laica y gratuita. Por cierto, todos sabemos que lo que hay que hacer en educación es mucho más complejo que esto, pero detrás de esta consigna se esconden afirmaciones que deben ser reflexionadas porque ellas han cristalizado un extendido sentir. Es más, dice el padre Tomás, las compartimos siempre y cuando no se confunda lo público con lo estatal, lo laico con lo no religioso y lo gratuito con un beneficio estrictamente pecuniario. Yo quisiera destacar estas dos líneas del padre Tomás, porque creo que resumen esencialmente el corazón del documento. Recordaba esa época de estudiante y, tratando de ser salomónico, fusioné esas dos tensiones, el del estudiante y el del sacerdote, espero más maduro, y se me ocurrió transcribir el lenguaje de esa antífona estudiantil, probablemente ideologizada y anacrónica, en una versión comprensible y provocativa desde la exigencia de la fe. Se ofrecen hoy grandes oportunidades no solo a la sociedad civil, sino a la misma Iglesia, si con discernimiento asumimos y contribuimos a orientar estos cambios de la humanidad. La Iglesia debe resituarse en el mundo con nuevas coordenadas. Y aquí, entre otras exigencias, las necesarias reformas a la educación, pese que estos temas no fueron pensados en ninguna reforma, sino más bien en querer humildemente aclarar algunos conceptos. La intención ha sido reflexionar e invitar a la reflexión, como recuerda don Ricardo en el prólogo. Es un documento de trabajo, aunque pueda parecer presumido. Hay tres aspectos que me parece importante rescatar aquí. En primer lugar, el hecho que la educación católica salvaguarda la identidad de la propia disciplina, de su método y mirada específica. El profesor, desde este punto de vista, siempre es un especialista que entiende en profundidad la tradición y vicisitud de su ciencia. Esto que hoy en día se suele llamar excelencia académica implica desde siempre un grado eximio de conocimiento y fundamentalmente de compromiso con la forma mentis, el modo de pensar que cada disciplina enseña. En segundo lugar, este profesor católico debe alcanzar una familiaridad tan profunda con su ciencia que le permita reconocer sus límites. Si el docente resiste a la seducción totalizante de diversas formas de cientificismos, podrá no solo reconocer que hay formas alternativas de conocer la misma realidad, sino que radicalmente la disciplina que él enseña es una opción particular desde la cual se quiere abordar un aspecto de la realidad. En tercer lugar, los hombres y mujeres que dedican su vida a la enseñanza tienen la oportunidad de sostener su conocimiento desde esto que el Papa llama un horizonte sapiencial. ¿Qué es el horizonte sapiencial? Es mantener el vínculo entre su propia experiencia de conocer y los aportes que la filosofía y la ética pueden hacer sobre la misma. Esto claramente no es obvio hoy y necesita un desafío.
Si el profesor se atreve a considerar diariamente las causas últimas de su trabajo y a preguntarse por el modo en que éste colabora o obstaculiza con el bien ajeno, ya se encuentra en camino hacia ese horizonte. El docente católico no debe dejar nada sin discutir. Toma incluso a la revelación, magisterio y tradición y los considera como una invitación amigable pero exigente a pensar su propia tarea. No se contenta con que la fe opere como norma negativa, ni como una oferta de temas interesantes. El profesor quiere encontrar el lazo común de verdad, desde el cual se nutre la ciencia del hombre que explica y el llamado de Dios que revela. El profesor quiere encontrar este lazo y proponer su respuesta. Quiere responder a Dios y escuchar la respuesta para volver a preguntar cada vez. Destaco las reflexiones del padre Tomás respecto a la educación universitaria y sus disquisiciones sobre su sentido, finalidad y gratuidad. ¿Quién podría no estar de acuerdo con que esta no solo debe ser una instrucción profesional, sino mucho más que eso? La profundidad, ilustración y humanidad con que el padre Tomás reivindica la esencia del ser humano y el rol, el origen y el deber ser de esta educación son tales que solo puede agradecérsele y plantear la esperanza de que esta materia sea mayormente desarrollada en el futuro. En consecuencia, estando plenamente de acuerdo con el padre Tomás en cuanto a la educación universitaria, es el cultivo de la excelencia humana y eso ha sido relegado a un segundo lugar, privilegiando la instrucción con todas las distorsiones que el padre señala. Aún así, pensamos que debe avanzarse hacia la gratuidad, que proviene de la concepción de derecho social de la educación, lo que no obsta a concordar con las universidades y los estudiantes que deben moverse para recuperar el sentido final de esta educación. Cuando se estableció la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica o primaria, no imaginamos que pronto llegaría la hora de la educación media o secundaria. Ahora es el tiempo de avanzar en la educación terciaria. No debe sorprendernos. Como concluye el padre Tomás, la igualdad de oportunidades solo será realidad con una educación de calidad, tema para la próxima reflexión. Sin embargo, no quiero desaprovechar este momento para hacer presente que el lucro, la selección y el copago son obstáculos para la calidad, cuya remoción no es suficiente para lograrla, pero es necesaria. Muchas gracias.